Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero, en la 100.1, esto es DF en Infinita. ¿Cómo estás, José Tomás? Con el mejor plan para tus planes, Colmena está contigo y Europcar, Tattersall, tu solución en movilidad. Ya me estaba apurando ahí en el saludo. Primero saludemos a nuestros auspiciadores. ¿Necesitas contratar un par de camionetas eléctricas para la faena? Cotiza en europcar.cl, tu solución en movilidad. Y Colmena está contigo. Cuando llegas al momento de grandes decisiones, es importante pensar en tu salud. Con el mejor plan para tus planes pensados para ti, con acceso a clínicas privadas de primer nivel, desde siempre y hoy más que nunca. Colmena está contigo. Ahora sí, ¿cómo está, José Tomás? Ahora sí que sí. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy bien, pues oye, metámonos de lleno al tiro, aprovechando el tiempo sobre uno de los casos que salpica a Ángela Vivanco y que se cruza con el ámbito económico, que es esta pugna entre una empresa chileno-bielorrusa y Codelco, ¿no? Así es, una verdadera bomba que se produjo a partir del reportaje que publicó CIPER este fin de semana, el domingo, y que relataba distintas conversaciones por WhatsApp que tenía la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, con el abogado Luis Hermosilla, que hoy día está cumpliendo prisión preventiva en Capitán Llávar. El contenido de estos WhatsApp, bueno, todos lo vieron, que tenía que ver con conversaciones con Hermosilla respecto de la participación de Hermosilla, la participación de Vivanco en determinadas causas, en determinadas tramitaciones de distintas causas, motivó el inicio de investigaciones, bueno, de la remoción, de un proceso de remoción respecto de Vivanco y también de investigaciones penales que quedaron a cargo de una fiscal en particular. Y una de esas investigaciones tiene que ver con esta causa con Codelco, que ha sido llamado como la muñeca bielorrusa, ¿ya? Así fue bautizado este caso, yo creo que por El Mostrador, que fue quien primero escribió sobre este caso, este proceso judicial, que tiene que ver con un enfrentamiento judicial que enfrenta a Codelco con un consorcio chileno-bielorruso que se llama Consorcio Velas Movitech, que es un consorcio que habría sido favorecido durante la tramitación judicial, una tramitación judicial en la que participó activamente la ministra Vivanco, y por el cual Codelco ha estado muy atento. De hecho, entiendo que hubo un directorio esta semana en el que participó muy activamente, o sea, en el que estuvo muy atento Codelco respecto de las consecuencias que pueda tener este juicio que está siguiéndose adelante. Ahora, si tuviéramos que, contemos, Juan Manuel, si te parece, cómo ha sido este proceso y este juicio o este caso de esta muñeca bielorrusa. Si hubiera que poner un punto inicial a este proceso, habría que hablar de marzo del año 2021, que fue cuando Codelco adjudicó este proyecto estructural de Rajo Inca a la empresa, a este consorcio Velas Movitech, a quien le asignó este contrato por más de $200 millones, y que básicamente son labores de movimiento de tierra y construcción de caminos en un proyecto por varios años y que terminaba en junio del 2023. Pero las cosas no resultaron bien. El 1 de febrero del 2023, Codelco decidió terminar el contrato anticipadamente con este consorcio, básicamente por lo que ellos consideraron, Codelco, un incumplimiento de contrato. Básicamente la muerte de un trabajador en julio del 2022 y también porque llevaban un retraso muy importante en el desarrollo de los proyectos. Cuando debieran llevar un 82% del desarrollo del proyecto, ellos llevaban un 32% del desarrollo del proyecto, según lo que dice Codelco. Por supuesto que la versión de la contraparte es muy distinta. Ellos dicen que el retraso del proyecto tenía que ver con que Codelco tuvo paralizado el proyecto durante 4 meses. Esa fue la razón que, dice CBM, generó este retraso del proyecto. Ahora, Codelco, a raíz de ese retraso, cobró las boletas de garantía y es ahí donde se genera y donde se inicia este largo proceso
judicial, que es el que tiene en este momento la polvareda en torno a el proceso que está viviendo la compañía. Es bien interesante eso, porque a partir el incumplimiento, porque aquí la sensación que había quedado es que efectivamente Codelco tenía un punto, ¿no? Que la pega no se había hecho, ellos decían menos del 25% de la ejecución de las faenas para las cuales los habían contratado, pero que además tuvo, José Tomás, un episodio, porque entiendo que entre medio además se produjo la muerte de un trabajador que encendió las alarmas en Codelco, y cuando empezaron a mirar, digamos, hacia adentro en lo que estaba haciendo este consorcio, ahí es donde digamos, se terminó por colmar la paciencia, por decirlo así, y finalmente los lleva a ellos a ejecutar las boletas de garantía y presentar esta querella en la Corte de Apelaciones de Copiapó. Claro, ellos muere un trabajador, que es la primera señal fuerte de alerta. Además hay un informe de Serena Geomín respecto de cómo se ejecutó o cómo ocurrió la muerte de este trabajador, y luego también tiene que ver con cómo se llevó adelante el trabajo, digamos, con un retraso muy importante, que ellos, por supuesto, le echan la culpa a la compañía. Ahora, el proceso se sigue por distintas cauces legales. El 27 de marzo del 2023, esta compañía, el consorcio, presenta un recurso de protección frente a Copiapó, en la Corte de Copiapó, en la que plantea los actos ilegales y arbitrarios de Codelco, y es la Corte la que rechaza, la Corte de Copiapó rechaza este recurso, diciendo que ya comenzó un arbitraje que está todavía en curso y que es ahí donde están las demandas hoy día de Codelco, que está a cargo del árbitro Francisco Aninat. Entonces, primero, la Corte de Copiapó rechaza este recurso, pero un día después, el 28 de junio, vendría el recurso que ante la Corte de Suprema. Y eso es que, digamos, lo que provoca que esto se cruce hacia Ángela Vivanco, ¿no? Porque hasta ahora uno podría decir, porque aquí tiene que haber una disputa entre un consorcio bielorruso, chileno y Codelco en el norte por unas obras mal ejecutadas, que no se malentienda, pero para el volumen de lo que hace Codelco, este es un contrato más bien menor, entonces uno dice... Menor, claro. O sea, es mucha plata, son $200 millones, pero para Codelco es muy menor, digamos, dentro de lo que ellos realizan. Y presentan este recurso a la Corte de Copiapó, lo ganan respecto de lo que ellos dicen no había realizado este consorcio bielorruso, y el 28 de junio, en cambio, hay un fallo de la Corte Suprema que está firmado por la ministra justamente Ángela Vivanco y otros ministros, en donde dan vuelta lo señalado, lo obrado por la Corte de Copiapó, y en este nuevo fallo se condena a Codelco justamente a restituir el estado de pagos y a devolverle los dineros justamente a este consorcio bielorruso. Claro, o sea, la maquinaria que le habían incautado, más la famosa boleta de garantía. El 4 de julio, fíjate que Codelco, sin entender lo que le había ocurrido, presenta un recurso de nulidad. Y en ese recurso de nulidad es donde ya empezamos a conocer las extrañezas que había tenido este capítulo. Una de ellas, por ejemplo, es que cuando se tuvo a la vista la causa en la decisión anterior, no había estado en la tabla de decisiones de la Corte Suprema de ese día. No había estado este asunto en particular en una primera instancia. Luego se corrigió eso y ahí sí estuvo en tabla, cosa que es considerada muy curiosa y muy rara respecto de cómo obra en particular la Corte Suprema. Es decir, primero no estuvo en tabla, luego se corrigió, sí estuvo en tabla, y finalmente entonces se define el futuro de este proyecto, no solamente en la forma, sino que en el fondo. Las dos cosas en 48 horas se define el futuro de este proyecto y se le da la razón totalmente al consorcio bielorruso. Es decir, en 48 horas se cambia totalmente la decisión de la Corte en un asunto que era, por supuesto, muy complejo, y es la primera razón por la cual se considera que la decisión o el cambio de decisión de la Corte
llama mucho la atención respecto de... Sí, pues de se da cómo vuelta el fallo. O sea, o sea, pasamos de un fallo que condenaba a la empresa y efectivamente Codelco tenía la razón y por lo tanto se quedaba con las boletas de garantía y las maquinarias, básicamente dicho en simple, a una resolución que muchos cuestionan que por qué fue acogida por esta sala de la Corte Suprema y que en muy poco tiempo la revierte totalmente y termina condenando a Codelco a pagarle a la empresa como si Codelco Así hubiese es. sido responsable de lo que allí pasó, que a ojos de cualquier cristiano, digamos, al menos cuesta entenderlo, ¿no? No, la justicia tendrá que luego tener que determinar si el fallo estuvo bien administrado y se ajusta a derecho o aquí operó algo distinto, pero entre que no estaba en tabla y que de repente aparece en tabla, o sea, no estaba en tabla, se hace igual y después lo ponen en tabla, porque esa es en realidad la situación. Y además, José Tomás, algún par de otros elementos, que la Corte, la tercera sala, que es la Corte Constitucional, ¿no? Porque son 4 salas especializadas las que tiene la Corte Suprema, la civil, la penal, la constitucional y la laboral previsional. Pero la tercera, que haya visto un tema que tiene que ver más bien con un recurso de protección por platas, dicho en buen chileno, en general lo ve la justicia civil, ¿no? Claro, ese es otro punto que hacen ver los abogados de Codelco o los asesores legales de Codelco, que es muy raro que la Corte Suprema tome decisiones respecto de este punto, del punto que tú comentas, digamos, que se meta en el fondo en temas de cómo asignar dineros en un juicio, y la Corte Suprema no solamente toma este punto, sino que además toma sucesivos fallos. No solamente toma este fallo del que estamos hablando ahora, sino que después rechaza el recurso de nulidad, razón por la cual Codelco el 24 de julio tiene que pagar los dineros que le corresponde pagar al consorcio bielorruso, sino que además después este consorcio va a la Corte de Apelaciones de Copiapó el 2 de agosto, en donde pide nuevas asignaciones. Pide, por ejemplo, que se le asigne el costo de la desmovilización de los equipos Claro. de la faena. La Corte de Apelaciones rechaza este punto y luego la Corte Suprema, nuevamente, con la firma de la ministra Vivanco, decide darle la razón al consorcio bielorruso. Luego también es el consorcio el que va a la Corte de Copiapó pidiendo que se le pague el IVA de este recurso, lo que la Corte rechaza, y luego la Corte Suprema nuevamente le da la razón al consorcio bielorruso. O sea, son sucesivos fallos que se dieron a favor de este consorcio en momentos en donde justamente participaba la ministra Vivanco, que hoy día está justamente en entredicho en distintos momentos, y todo siempre de manera muy rápida, o de manera muy particular, digamos, cuando todavía en todo caso no se ha demostrado nada en particular contra ella, pero sí ha motivado esta investigación que se ha generado incluso penalmente, y también en la Corte Suprema respecto de su actuar en este caso, en donde se actuó de manera muy especial respecto de cómo se estaba fallando en esta causa. Ya. Sigamos como el relato de hacia dónde siguió transitando esto, José Tomás, como para poder entender después por qué deriva todo en el gran cuestionamiento a Ángela Vivanco. Bueno, finalmente, cuando ocurren estos sucesivos fallos, que son los que estábamos comentando respecto de cómo falló la causa y falló a favor de este consorcio y además con particularidades muy especiales como la velocidad respecto de los fallos, es que uno de los puntos más especiales, digamos, de esta investigación tiene que ver con quiénes son los abogados que están detrás de este consorcio, que es uno de los puntos que se señalan como de dudas o de sospechas en torno a cómo obró la Corte en este caso. Los abogados detrás de este consorcio son el estudio Lagos, Vargas y Silver, ¿ya? Un abogado que se llama Eduardo Lagos, quien es socio de Mario Vargas, ¿ya? Que es un abogado de la Universidad Católica de Temuco, que se desempeñó como defensor penal público, y que ha sido muy cercano justamente a Luis Hermosilla. Han formado parte de distintos procesos judiciales juntos, entre ellos la defensa de Paribet,
en la causa de los relojes del proyecto y también de la defensa del padre, del sacerdote John O'Reilly. Vargas fue de hecho quien, ¿te acuerdas tú?, pidió a los tribunales a través de un recurso de protección que no se conocieran los contenidos de sus conversaciones con Luis Hermosilla, Claro. al Ministerio Público. Él presentó un recurso en donde pide, por favor, que no se conozcan los contenidos de sus conversaciones con Luis Hermosilla, porque dice hay muchos contenidos personales y que por lo tanto nada tienen que ver con el juicio que está llevando adelante Luis Hermosilla, que tiene que ver con en torno al caso Audio o eventuales sobornos que se puedan haber presentado en esa relación. Entonces, sí, no olvidemos que tiene una relación con Luis Hermosilla y es por ahí por donde viene, y también es una persona que tiene una relación pero de cercanía. dame un segundo, José Tomás, es es que dame un segundo, antes de ir a esa otra relación, para darle un contexto, lo que él pide, porque él dice que tiene muchas conversaciones con Luis Hermosilla desde hace muchos años, que son de distinto contenido y que iban desde cuestiones absolutamente personales, le hablaba de intercambio de opiniones, situaciones de algunos clientes que defendieron de forma conjunta, que no tienen ninguna relación con los hechos que se estaban investigando, sino que se insertan dentro de su ámbito privado, y el acceso a otras conversaciones importa una infracción al secreto profesional. Por eso es que él estaba pidiendo la destrucción, eso es lo que estaba pidiendo, de las conversaciones por WhatsApp. O sea, sí, no es que no se hicieran públicas, sino que se destruyeran para garantizar de que no se fueran a filtrar también. Tal cual, justamente. O sea, que no se conozcan las conversaciones que tiene justamente con este abogado, conversaciones que hoy día sabemos están en poder no solamente de la Fiscalía, sino que también del abogado Juan Pablo Hermosilla. Estas 770.000 páginas de conversaciones por WhatsApp que hoy día están en su poder y que eventualmente en algún minuto se podrían conocer. Un abogado que también tiene una relación de cercanía y que habría que conocer qué tanta cercanía con justamente la ministra Ángela Vivanco. Hay distintos antecedentes que han surgido en torno a esta relación de cercanía que existen entre ellos dos y que, por supuesto, son los que motivan estas dudas, estas sospechas en torno a cómo se falló en esta causa, en la causa de lo que hemos llamado la muñeca bielorrusa, o este juicio que sigue Codelco con este consorcio bielorruso, y que por supuesto tendrá que ser investigado no solamente por la Corte, sino que también por el Ministerio Público. Sí, y en el caso del abogado Vargas, tú decías hace un momento, tiene una relación cercana con Ángela Vivanco, que ella ha tratado digamos, de negarla, pero hay quienes dicen que fue a su cumpleaños, que fue a una comida. Ella dice que a su cumpleaños llegó él acompañando a otra persona, que era la que estaba invitada, que ella no lo había invitado a él. Pero queda como en evidencia de que había un cierto vínculo de mayor cercanía, y el cuestionamiento es porque Ángela Vivanco no se inhabilitó cuando él era el abogado que finalmente llevó el caso hasta la sala que le tocó integrar a ella, que además le tocó presidir porque Sergio Muñoz estaba de vacaciones. Así es, y es probablemente lo que va a tener que estar... lo que va a tener que formar parte de la investigación, no solamente del Ministerio Público, sino que también de la Corte Suprema, que también lo puso como uno de los puntos que va a tener que ser investigado respecto de la participación que tuvo Ángela Vivanco en cada uno de estas investigaciones, y probablemente ahí va a someterse a investigación la relación que tenía respecto de este abogado, que es quien ha asesorado la defensa de este consorcio bielorruso. Claro, esta es una de las 6 cosas que están en el cuaderno de remoción en contra de Ángela Vivanco en la Corte Suprema, porque hay varias otras más, ¿no?, que tienen que ver con filtración de acciones judiciales que todavía no eran públicas, sobre Carabineros y la Fuerza Armada, sobre las intervenciones que la pareja de Ángela Vivanco hizo para tratar de interferir en la designación del fiscal nacional y de un conservador. Y bueno, hay varios otros elementos más, ¿no?, de mover jueces, de filtrar información sobre listas de jueces que potencialmente podían subir en el escalafón dentro del Poder Judicial, pero aparentemente podría ser uno de los temas que más la compliquen. Y lo analizamos esta mañana junto a José Tomás Santamaría, el director del DF. Gracias, José Tomás. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. 8:06. Esto fue DF en Infinita, con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1. Una presentación de Con el mejor plan para tus planes, Colmena.